Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? Aleluya. Libres de la esclavitud. Aleluya, aleluya. Queremos ahora pasar a la palabra del Señor. Pedimos al pastor Raúl que pase por aquí. Un aplauso fuerte al Señor por el pastor Raúl. Queremos exhortarle como siempre a que su celular lo ponga, ¿verdad?, en silencio, baje el volumen, haga algo, pero que el Señor le ministre a través de esta palabra. Padre, te damos gracias. Ayúdame a orar. Padre, damos gracias a Dios. Gracias por nuestro pastor Raúl, Señor. Padre, esforzado y valiente, Padre amado es. Damos gracias por él, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas usándolo con poder y autoridad, que le siga dando palabras, Señor, a nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo tuyo que tú escogiste, Padre amado. Queremos que sigas hablándonos, Señor, que sigas instruyéndonos, Señor, y que sigas llevándonos, Señor, hasta algún día llegar hasta tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Hay alegría. Qué bueno es levantarse por la mañana y darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Te parece si le das gracias al Señor? Un momento. Yo sé que ya lo has hecho, pero por un momento cierra tus ojitos y dale gracias al Señor. Dale gracias, gracias Dios. Gracias, gracias. Gracias porque tú piensas en mí, Señor. Gracias Dios porque me amaste antes de que yo te amara a ti. Tú me amaste a mí primero. Gracias Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque tú eres fiel. Gracias, gracias porque hay esperanza. No importa lo que pueda estar pasando, hay esperanza. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Oh, en el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, y venimos delante de ti. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y allí hallaremos oportuno socorro. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno es adorarle, qué bueno es adorarle, qué bueno es bendecir su nombre. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. En ese ambiente de alabanza y de fiesta, ¿verdad? De alegría. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y quiero confesarles que lo que vamos a leer ahora es uno de los textos preferidos míos de la palabra del Señor. Es un texto que tiene tanto que enseñarnos, ¿verdad? El Señor, a través de Él. Lucas capítulo 24. Esto es uno de esos mensajes que si este fuera el último mensaje que a mí me tocara dar en esta tierra, yo daría este. Son mensajes de esperanza. Si mañana terminara mi vida y fuera delante de la presencia del Señor, me iría feliz y les dejo a la iglesia este mensaje. Lucas capítulo 24, versos del 13 en adelante. Dice, y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que vamos a leer, para que le dé un preámbulo, es unos extractos, ¿verdad? O más bien una descripción que va haciendo el evangelista Lucas de los eventos que ocurrieron inmediatamente Jesús resucitó, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas hermosas, lindas, pero mire particularmente esta que pasó. Jesús se le apareció a mucha gente, pero mire este encuentro que tiene Jesús. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso eran como unas 7 millas de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, en griego, eso significa tuá, estaban cerrados, para que no le conociesen.
Me gusta como dice la versión Dios habla hoy, dice, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no se estaban dando cuenta de que Jesús era el que estaba caminando con ellos. Verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre ustedes, entre vosotros, mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjate cómo Jesús resalta el hecho de que ellos estaban caminando, pero estaban tristes caminando. Verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahorita nos hablaron de la palabra redimir. En otras palabras, Él era el que iba teníamos la esperanza de que Él nos iba a libertar. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Se hace tarde y el día ya ha declinado. En otras palabras, está oscureciendo. Quédate con nosotros, por favor. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, toma el pan y lo bendijo y lo parte y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Entonces reconocieron quién era el que estaba caminando junto a ellos en el camino. Y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias Dios, gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno y gracias por tu palabra que es fuente de vida y que es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Señor, háblanos en esta mañana, háblale a tu iglesia, Dios amado. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amado. Hoy nos unimos a todas las congregaciones, ¿verdad?, en el mundo que recuerdan que Jesucristo se levantó. Y es una experiencia hermosa el uno tener estos tiempos. Yo sé que lo celebramos todos los domingos y es algo parte. Por eso es que la cruz la ponemos aquí vacía, ¿verdad?, para beneficio de las visitas. Nuestra iglesia lleva 38 años y nuestro símbolo es una cruz vacía, porque ciertamente es un mensaje claro de que Jesús ya no está en la cruz, ya Él está, ni tampoco está en la tumba, Él está vivo, Él resucitó. Gloria a Jesús.
¿Por qué me gusta mucho este texto que tenemos aquí? Porque tenemos que partir de la premisa que en el momento en que Jesús fue crucificado, toda la gente que le seguía, o los que quedaban siguiéndole, cayeron en una crisis. Porque ellos no esperaban, aunque Jesús se los había dicho, ellos no veían venir eso. Que su Salvador fuera arrestado, que su Salvador fuera condenado, que lo escupieran. No era quizás la manera en que ellos visualizaban que iba a terminar aquel que una semana antes había hecho una entrada por Jerusalén y que la gente tiraba los mantos en el suelo, sacaban palmeras, gritaban, dice la Biblia, daban grandes voces, en griego es megafonía, hablaban con mucha, ¿verdad? Con mucha pasión, ¿verdad? Con mucha alegría, mucha fuerza. Hosana. Hosana significa sálvanos. Y ellos no veían venir que apenas unos 6 días, 5 días más tarde, iban a arrestarlo, iban a escupirle. Los soldados romanos hicieron una parodia ese viernes. Hicieron una parodia al punto de que le pusieron un manto escarlata. El que le azotó probablemente lanzó el látigo con una fuerza de un pitcher de los Yankees. Se lo quiero poner bien gráfico porque así es. Los romanos eran especialistas de la muerte. Esa era la especialidad de la casa. La cruz era un acto de humillación. El látigo en las puntas tenía metales y huesos. Con toda la intención. No quiero aquí mover emociones, eso no me gusta eso. Pero quiero decirte lo que pasó. Porque cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la crucifixión, no dan tantos detalles. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan le están hablando a una comunidad que ya sabía lo que era crucifixión. Así que ¿para qué darles más detalles? Porque la crucifixión no solamente se daba en el Gólgota. Las crucifixiones se daban a las orillas de los caminos. Porque el propósito de los romanos era que todo el mundo viera lo que le pasaba al quien se atreviera a levantarse contra Roma, ¿verdad? Así que a nuestro Salvador, a nuestro Jesús, lo escupen, le dan golpes, le desfiguran el rostro. ¿Sabe que Isaías no dice, por sus llagas fuimos nosotros curados? Habla en singular. Y los teólogos dicen porque lo hicieron una llaga desde arriba hasta abajo. Una sola llaga, lo deformaron. Probablemente tuvo tétano en la cruz, porque los clavos eran de 6 a 8 pulgadas. La corona de espinas que le pusieron los soldados romanos se les tuvo que haber enterrado hasta el cráneo. Y ellos los discípulos como que no veían venir eso. Así que una vez Jesús lo bajan de la cruz y lo llevan a la tumba, todo el mundo se va sumamente triste y sumamente desesperanzado. Jesús se levanta el tercer día, las primeras que llegan son mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Son las primeras a veces que llegan, aleluya. Y son las primeras que tienen experiencias hermosas en el Señor. Y dice la Biblia que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé habían comprado unas especies aromáticas para ungirle. Y yo tengo que admirar a estas mujeres, porque estas mujeres no iban a ungir un cuerpo, según lo que ellas tenían en su mente, no iban a ungir a un cuerpo que estaba en un estado razonable de como un cadáver usualmente está.
sino que iban a ungir a casi una masa humana que había hecho, o sea, la habían destrozado. Así que ellas compran unos perfumes y Marcos añade que ellas van por el camino preguntándose, ¿quién nos va a poder remover esa piedra? ¿Quién nos va a poder remover esa piedra? Mateo dice que esa mañana hubo un gran terremoto y que un ángel del cielo con apariencia de relámpago y un vestido blanco removió la piedra y se sentó junto a ella. Los guardias se llenaron de miedo y se desmayaron, y el terremoto tuvo que haber sido grande porque los guardias romanos pagaban con su vida lo que ellos no hicieran. Así que ellos se llenan de miedo, se desmayan. María Magdalena junto a otras 2 mujeres se habían quedado fuera del sepulcro llorando porque vieron allí 2 ángeles, Lucas, y no ven el cuerpo. Y un ángel les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. María, entre lágrima y lágrima, se la seca y yo añado que se la seca porque yo me imagino que ella tenía que estar, pero ¿dónde se habrán llevado el cuerpo? Y ve un hombre que se le para al lado, y a mí me encanta cómo Jesús trabaja con el dolor de la gente. Le pregunta a este hombre, ¿por qué tú lloras? ¿A quién tú buscas? Ella pensó que era el encargado del cementerio. Ella pensó que era el hortelano, era la persona que se encargaba de cuidar las cosas, ponerlas en orden. Ella de dolor le dijo, ¿dónde tú lo pusiste? ¿A dónde te lo llevaste? ¿Dónde está el cuerpo del maestro? Y Jesús la llama por el nombre y le dice, María, soy yo. Y ella lo reconoce. Qué hermoso. Y ella exclama Raboni, que significa maestro. Mire, todos los acontecimientos en la vida de Jesús son muy importantes. Todos ellos son muy importantes. Pero la resurrección es el milagro sobre el cual se sostiene la fe cristiana. La resurrección de Jesús es mucho más grande que la de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. La resurrección de Jesús es mucho más grande que el del hijo de la viuda de Naín, porque él volvió a morir también. Pero la resurrección de Cristo marca la primicia. La primicia es un término agrícola. En otras palabras, son los primeros frutos que muestran cómo serán todos los frutos después. Primera de Corintios capítulo 15 verso 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, les decía el apóstol Pablo. Tampoco nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. En otras palabras, sobre la resurrección de Jesús se sostiene. Es el motor, es el viento que sopla las velas de nuestra fe. El libro de Hechos de los Apóstoles comienza hablando de la resurrección. Y Hechos capítulo 1, versos 3 y 4, dice, a quien después de haber padecido se presentó vivo, y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, añade y dice, con muchas pruebas indubitables. Indubitables significa que no daban lugar a dudas. Apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, cuando Jesús resucita, Él tiene encuentros individuales y Él tiene encuentros grupales. Estamos hablando de que la resurrección de Jesús no es un invento, que no es una alucinación que tuvieron algunas personas.
sino que hubo pruebas indubitables, pruebas que no daban lugar a dudas. Pero de todos esos encuentros hay uno poderoso, todos fueron poderosos, pero a mí este que estamos hablando hoy, a mí se me ha metido por dentro y les voy a explicar por qué. Porque el trato que el Señor tiene con estos dos muchachos que iban en el camino de Emaús, me deja ver a mí la sensibilidad que tiene Dios frente al dolor y cómo Dios sabe establecer un plan de tratamiento frente a la gente que no tiene esperanza. Y cómo Dios se compadece frente a la gente. Yo creo que aquí hay gente que está en el camino de Emaús, que han salido de una crisis con una esperanza de que algo saliera y no salió. Que quizás han entrado en un proceso donde ellos esperaban que para abril del 2019 las cosas funcionaran de una manera y no se han dado como ellos esperaban. Personas que quizás están en sus procesos y entre lágrima y lágrima van por un camino diciendo: ¿dónde estaba el Señor? ¿Por qué si le di lo mejor de mí? No sé si Pedro tuvo esa experiencia. ¿Por qué si yo dejé las barcas, dejé las redes, dejé lo que yo sabía? ¿Por qué tuvo que terminar todo así? No sé si Mateo pudo haberse virado y digo: pero yo estaba en el banco de los publicanos cuando él me dijo sígueme. Y me paré y lo dejé todo. Yo no sé si alguna vez usted ha caminado por el camino de Emaús y usted ha dicho: pero si yo lo que hago es servirle al Señor, ¿por qué las cosas me salen como me salen? Pero el Señor, sabiendo que ellos iban por ese camino, decide caminar también por el camino de Emaús. Y hay tres cosas que yo quiero dejarte con ellas en el corazón. Hoy no me voy a extender mucho para predicar, pero si usted le echa mano a esto que Dios, no soy yo, amado, es Dios, es su palabra, yo no tengo nada que darte, es la palabra del Señor. Si usted abre su corazón y su oído, probablemente usted va a salir de aquí con respuestas de Dios. No probablemente, yo estoy seguro que si así usted lo dispone. Mire, hay dolores que pueden ser tan profundos que tienen el potencial de no dejarte ver nada más. Estos discípulos iban cargados de tristeza. La palabra que Lucas usa, aquí en Lucas capítulo 24, es que su mirada era pesimista, como si hubieran sido derrotados. Y en el momento en que arrestaron a Jesús, lo golpean, lo crucifican, los discípulos se quedan sin esperanza de un futuro de gloria junto al Señor. Sin embargo, Cristo no estaba muerto, sino que caminaba junto a ellos y no lo podían ver. Por eso el primer punto que Dios quiere enseñarte hoy, o más bien recordarte, es que Dios quiere que tú lo veas en medio del dolor. Y que Dios quiere que tú puedas, entre lágrima y lágrima, poder mirarlo a Él en medio del dolor, mirarlo a Él. El Señor quiere que tú, aleluya, lo mires a Él en medio del momento duro, en medio del momento difícil. Porque las pérdidas en la vida producen vacíos tremendos. Porque las personas ven la vida y la interpretan a través de sus experiencias. En esta ocasión ellos habían perdido a alguien que amaban profundamente. Habían perdido al Señor. Así ellos interpretaban ese momento. Y yo no lo juzgo. Si yo hubiera estado en el camino de Emaús, probablemente yo me hubiera sentido igual. Es fácil, con aire acondicionado, una Biblia que te muestra el final de la historia, juzgar a la gente. Pero yo te digo algo, probablemente si yo hubiera estado en la barca, probablemente ni tan siquiera hubiera puesto un pie afuera de la barca. Por eso me tengo que quitar el sombrero frente a Pedro. Usted sabe lo que es en medio de una tormenta, usted poner un pie fuera de una barca. Las experiencias habían sido muy dolorosas.
Ellos solamente veían lo que pasó, pero el propósito de Dios al caminar por ahí era dejarse ver, era dejarse conocer, era que ellos lo reconocieran. Gaby, era el propósito de Jesús, el plan de Jesús en el camino de Emaús es ver dos personas tristes y decirles, aquí yo estoy, puedes verme, mírame. Todos en algún momento hemos pasado por el camino de Emaús. O estás caminando, o ya pasaste, o vas a pasar. Por eso es que el Salmo 23, un salmo que todos nos conocemos, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjese que David, cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 23, no dice, si algún día yo paso por el valle de sombra de muerte. No, él parte de la premisa que aunque ande en ese valle, no voy a temer mal alguno. Y me encanta porque utiliza el concepto de sombra. Porque una sombra, lo que quiere decir es que hay luz, pero hay algo que está tapando la luz. En otras palabras, en estos momentos yo estoy parado aquí, tengo luces en varias direcciones, pero si la única luz que hubiera aquí viniera de esa dirección, mi sombra estuviera detrás de mí. No es ausencia de luz, es que hay algo que tapa la luz. Y las sombras de muerte a veces no es ausencia del Señor, es que la crisis está tratando de tapar lo que la luz de Cristo quiera iluminar y quiera alumbrar en tu vida. Es que ese CBC, ese MRI, esa mamografía, a veces se puede convertir en una sombra de muerte. No es que la luz de Cristo no está, es que del momento te enfocaste tanto en el MRI, en el CT, que de alguna manera se convierte en la sombra, que se convierte en lo que impide que la luz de Cristo alumbre completamente el proceso. Es que hay crisis que son tan fuertes, hay crisis que son tan duras, que de alguna manera se crean sombras en nuestra vida. Pero la Biblia dice que aunque pases por ese valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me encanta cómo lo dice el Señor. No se trata de que Él me va a sacar del valle de la sombra de la muerte. Se trata de que Él va a permitir que yo pase por él, pero Él me va a acompañar cuando yo pase. Hace poco estaba con alguien, en estos días estaba con alguien visitándolo al hospital. Y que uno le dice al oído a alguien que no puede comer, tiene tubos por todos lados, que se le hace difícil respirar. ¿Cuál es la mejor noticia que uno le puede decir a una persona así? Lo único que se me ocurrió es cantar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia en la sala de su casa. Mira, amado, esto se canta muy bien cuando las cosas están hermosas, pero cuando todo se te va en contra y tú estás sola en la sala de tu casa y entre fregar los cubiertos y fregar los platos se te sale una lágrima y en vez de tú quejarte y decir, Dios mío, ¿por qué esto me tuvo que haber pasado? No hay una alabanza mejor que aquella que se mezcla con las lágrimas. Y que uno pueda decir, Señor, aunque yo no entiendo por qué yo estoy pasando lo que yo estoy pasando, yo sé que tú estás aquí. Y yo sé que tú caminas esos valles de sombra conmigo, porque tu palabra dice, bienaventurado en el Salmo 84, versos 5 y 6, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Ahora mire lo que pasa el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas. Mira lo que ocurre cuando tú tienes tus fuerzas en el Señor. Dice el próximo verso, el verso 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, porque hay valles de lágrimas que vamos a pasar, pero cuando pasemos esos valles de lágrimas, los van a cambiar en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Hay alguien que puede decir gloria a Dios y le puede dar un aplauso al Señor. ¿Habrá alguien aquí que está entendiendo lo que el Señor le está diciendo? Mira, amado, yo creo en los especialistas de la conducta. Si son cristianos, si psicólogos, psiquiatras cristianos, yo creo. Tengo un problema bien grande con los que no son cristianos. Tengo un problema muy grande. Porque el ser humano no puede arreglarse a sí mismo. Es como si usted cogiera el cargador del celular y en vez de conectarlo a la pared, se lo conecta al mismo celular. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Imagínese que el cargador del celular, usted en vez de conectarlo a la pared, se lo conecta al mismo celular. Eso es lo que hace la psicología que no tiene a Cristo como centro. Porque lo lógico es que tienes que conectarte a una fuente externa para que el celular se pueda cargar. Y la única fuente externa es Jesucristo. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, el que cree en mí es conectarme. Aquí hay un plug, no voy a meter los dedos, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, me conecto a la fuente, eso significa creer. Me conecto a la fuente y si me conecto a la fuente, yo que estaba seco, de mi interior corren ríos de agua viva. En otras palabras, cuando usted vaya a ir a un especialista de la conducta, por favor procure de que sea una persona que tenga temor de Dios y que ame a Dios. Si no, se va a meter en la boca del lobo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero el mejor especialista de la conducta, el mejor, es el Señor. Es el Señor y te lo voy a demostrar con este capítulo. Me enseña que Él tiene planes de tratamiento que no tiene nadie. Acompáñenme nuevamente a Lucas capítulo 24 y usted va a ver en acción al mejor especialista de la conducta. Y cómo Él brega con el dolor de estas personas. Dice el verso 17 de Lucas capítulo 24. ¿Qué conversaciones son estas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás triste? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿usted cree que el Señor no sabía por qué ellos estaban tristes? La pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿por qué el Señor le pregunta algo que ya ellos saben, que ya Él sabe? Es como las madres, usted sabe y los padres también, las madres saben cómo se sienten los hijos por mirarlo. Es como si tuvieran, tú sabes, una máquina de rayos X en la vista. Eso no lo tienen ni los Avengers, ni los DC. No se me moleste por aquí. Yonjo. Tú sabes, es como una máquina de MRI que tienen en la mente, en la mirada, que ven a los hijos y es más, muchas veces saben hasta por qué. Porque ellas empiezan tú sabes, a unir los puntos. Dice, bueno, este muchacho tenía una amiga que supuestamente era la novia de él. Yo los veía antes hablando mucho y ya yo no los veo hablando. ¡Pam! 1 más 1 son 2. Olvídate de esto, que estos se dejaron. Y está ahora que está ahí nadando en la amargura. Entonces, el Dios que todo lo sabe, le preguntan a ellos,
¿Por qué ustedes están tristes? ¿Sabe lo que el Señor está haciendo en medio de ese proceso de dolor? Los está llevando a confesar el dolor y a hablar del dolor. Sácate eso del pecho, le está diciendo, habla, dime. ¿Tienes coraje? Háblame, dímelo. ¿Te sientes frustrado? Háblame, dímelo. Y tú sabes que ellos tenían coraje por la manera, perdóneme, es mi interpretación, con el permiso de los teólogos, por la mala crianza que ellos contestan. Para mí, yo lo tomo como una mala crianza. Si alguien me contesta como ellos me contestaron, yo me voy a considerar que me hicieron una mala crianza. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Esa contestación, contestar con otra pregunta y contestar no solamente con otra pregunta, partiendo de la premisa de que era forastero y de que él estaba enajenado de los acontecimientos, eso denota amargura y frustración. Por eso es que cuando venimos al altar y derramamos nuestra alma y le decimos, Señor, mire, usted no le está faltando el respeto a Dios. Usted está abriendo su alma y está abriendo su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Ahora, no solamente eso, sino que Jesús con esa mala crianza le pudo haber dicho, mira, me vas a respetar, mira, yo soy Jesús, ¿qué está pasando? No, pero les dice, ¿qué cosas? En otras palabras, en el verso 19, ¿qué cosas? Sigue hablando. Y ellos comienzan a hablar y le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Ellos le trazan la historia. Pero cuando llega el verso 21, usted se va a dar cuenta de que ellos estaban frustrados. ¿Por qué? Porque en el verso 21 ellos dicen, porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En otras palabras, nosotros teníamos unas expectativas y esas expectativas no se cumplieron. Perdone que use este ejemplo, parece muy trivial, pero mi hija está ahí, Verónica. Teníamos un perrito, se llamaba Fiona, como la esposa de Shrek. Y en casa, Verónica es la pet lover. Todos nos gustan los animales, pero desde un día que un chihuahua le dio una carrera a Valeria por el morro, se le quitó el amor por los perros. Era bien curioso porque Valeria iba corriendo, el chihuahua iba detrás de ella y yo iba detrás del chihuahua. Y la dueña del chihuahua iba detrás de mí. Era como... por todo el morro. Y Fiona se muere. Y yo veía a Verónica triste. Y eso sí que entristece a un papá, ¿verdad? Ver a sus hijos tristes. No importa por lo que sea. Parece una bobería, pero hay mascotas que uno las quiere como si fueran de la familia. Y Verónica entre lágrimas me dice, papi, pero si yo oré para que el Señor sanara a Fiona. Yo lo que quería era tenerla más tiempo. ¿Qué yo le voy a decir? O sea, yo no le di una clase de teología allí, ni empecé a hablar de que los perros resucitarán en el cielo, ni nada de esas cosas. Eso no lo dice la Biblia, yo no voy a entrar en eso. Probablemente allí, pues la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que estará el cordero y el león y todo. Pues a lo mejor, pues, si está el cordero y el león, pues que estén los perros también, ¿cómo no? No es malo. Yo le di un abrazo. ¿Por qué les hago esta historia? Porque a veces nosotros cargamos con expectativas que no se han cumplido. Es como cuando ya llevas 3 años de casado y te preguntas, yo no esperaba que esto fuera así. O a lo mejor, después de haber criado a tus hijos, tú te podrás decir, yo no esperaba que él me hiciera esto, que ni me llamara tan siquiera.
Me llama el Día de los Padres, el Día de las Madres. Pero yo no esperaba eso. El Señor conoce las procesiones que llevamos por dentro. El Señor sabe cómo tú te sientes, si Él te hizo. ¿O tú te crees que a Dios le coge por sorpresa las cosas? Él las conoce. El Señor, que todo lo sabe, escucha a esta gente y estaba diciendo, pero es que nosotros teníamos expectativas, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Y ahora ya van 3 días y ya no está. Lo primero que Dios hace como especialista de la conducta es que los lleva a confesar el dolor. Lo segundo es que se compadece de ellos, pero no los trata como víctimas. Te voy a repetir esto porque esto a lo mejor te va a chocar y va a romper conceptos que tengas en tu mente. Él se compadece de ellos, pero no los trata como víctimas. En otras palabras, el Señor los regaña y le dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ustedes dirán: ay, qué insensible es el Señor. Mira, si lo que se supone que Él hiciera era que le pasara la mano y que les dijera: yo los entiendo, es más, los 3 vamos a llorar juntos aquí y vamos a sacarnos las lágrimas todos. Y yo creo que Dios hace eso. Yo creo que el Señor, inclusive a Elías, Dios le dio unos espacios. No, cuando digo unos espacios, no es que se alejó de él, sino que le dijo: tú quieres llorar, métete a la cueva un rato, yo te voy a llevar comida y los cuervos van a llegar hasta allí, te voy a dar espacio para que llores, pero no te voy a tratar como una víctima. Te vas a tener que levantar porque largo camino te resta. Entonces se compadece de ellos, no los trata como víctima, porque el Señor respeta tus heridas y tu frustración, pero te recuerda que Él tiene un plan detrás de todas las cosas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el propósito de Dios no es que vengas aquí y llores solamente, sino que vengas aquí, llores, pero que te levantes con esperanza y con la expectativa de que Dios tiene un plan. Lo tercero que hace el Señor, y estoy en el punto 1 todavía, ¿verdad? Pero dentro del punto 1, lo tercero que hace el Señor es que se sienta contigo y te alimenta. Ellos llegaron a la aldea donde iban, Él se hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya declinó, en otras palabras, está anocheciendo, quédate con nosotros. Y dice la Biblia que estando con ellos se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice y lo parte y se los dio. Y me llama la atención porque se supone que el anfitrión, el que invita, es el que parta el pan y que lo reparta. Pero aquí vino el invitado, cogió el pan y lo reparte. ¿Sabes por qué a mí me impacta esto? Me impacta en 2 direcciones. Número 1, porque cuando uno está en una depresión, cuando uno está en medio del dolor, uno se le quita hasta el hambre. Por eso es que Elías, Dios tiene que enviar cuervos para que lo alimenten. Porque una de las primeras cosas que se lleva, que trae la ansiedad más bien, es el apetito, se lo lleva. Así que el Señor se sienta con ellos, los alimenta, bendice el pan, lo parte. Pero el Señor no solamente se sienta con ellos y les alimenta, sino que se encarga de estar con ellos hasta que se le abran los ojos. Los reconocen y después que los reconocen, Él se desaparece de la vista. ¿Qué te quiero decir con esta parte? Te quiero decir, amada y amado que estás aquí, que el Señor está en este lugar, al igual que estuvo en el camino de Emaús, y que aquellos que estén dispuestos a decirle: Señor, no te vayas, por favor. Quédate conmigo. No me dejes sola, no me dejes solo en el proceso. Acompáñame, camina conmigo. Yo te aseguro que Dios va a escuchar cómo tú te sientes, pero no te va a tratar como una víctima. Él te va a dar una palabra de aliento, pero es para que tú te levantes. Y número 3, Él va a alimentarte. Así que lo primero que hemos hablado en esta mañana, ¿verdad?, es que el Señor quiere que le veamos en medio del dolor. Lo segundo
tiene que ver precisamente con lo que el Señor hace de alimentarlos, ¿verdad? Porque lo segundo que Dios hace es que Él pudo haber usado las marcas en las manos y las marcas en los pies para hablarle a los discípulos. Él le pudo haber dicho, mira, reconózcanme a mí, mira, yo soy, mira mis marcos, mira mis manos. En un momento dado lo hizo con Tomás, ¿verdad? Mira, Él los pudo haber convencido de diferentes maneras. Él les pudo haber dicho, oye, yo estoy aquí, soy yo, mira mis heridas, mete las manos. Él lo hizo, pero ¿sabe qué prefirió usar para demostrarles a ellos que Él era Jesucristo y que Él había resucitado? Él usó la palabra del Señor. Él usó la Biblia y comienza a hablarles y comienza desde el verso 26 diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el verso 27 de Lucas capítulo 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. ¿Sabe? Esto a mí me llama la atención, porque de todos los recursos que Jesucristo tenía para demostrar que Él era Jesús, Él decidió usar su palabra para levantarlos a ellos en medio del dolor. Por eso es que esta mañana yo no he venido aquí con otra cosa que no sea la palabra del Señor. Porque es su palabra la que te va a levantar. Es su palabra la que te va a dar fuerzas. Perdonen que los aburra con lo mismo, pero yo se los he dicho. Yo sé lo que es una depresión. Yo no sé el concepto que usted pueda tener de mí, porque yo no tengo una S debajo de la camisa. Los pastores somos de carne y hueso. Recién casados. Me casé con una mujer hermosa, una mujer linda, una mujer buena. Pero cuando llegué de la luna de miel, yo no solamente tenía en las maletas pantalones y camisas. Traje a mi matrimonio una tristeza. No tenía nada que ver con Yara. No tenía nada que ver con mi mamá. No tenía nada que ver con mi papá. Cosas que uno no entiende. O quizás las entiendo, pero no les edifica compartirlas ahora. Conozco lo que es Paxil. Sé lo que es Xanax. Pero lo que me levantó de la depresión, ¿usted sabe qué fue? Que a Yara se le ocurre escribir textos bíblicos, comprar unos post-it y pegarlo en las paredes de casa. Así que cuando me acostaba a dormir, lo último que veía antes de cerrar los ojos era un texto que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Cuando iba, de las pocas veces que me daba hambre, iba a la nevera, lo que escuchaba o lo que leía era un texto que decía, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo no le estoy hablando de magia. Yo le estoy hablando de que la verdad de Dios comenzó a sustituir las mentiras que habían en mi mente. Tu mente es como un terreno. La palabra es una buena semilla. Pero tengo una mala noticia para decirle. Satanás sabe cómo sembrar también. Y va a sembrar en usted dudas. Va a sembrar miedo. Va a sembrar ansiedad. Va a sembrar mentiras. Porque Él es padre de toda mentira. Y lo único que puede a usted ayudarle a abrir los ojos de todas las mentiras es la palabra del Señor. No hay nada que pueda abrir los ojos
como la palabra de Dios. No existe. ¿Sabe por qué? Mire si es algo extraordinario que la Biblia dice que es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Usted se acuerda del huracán María y usted se acuerda cuando usted no se podía ver ni la mano al frente. Y cuán bueno, la luz más pequeña se convertía en grande. Con tal de que usted pudiera llegar y no se llevara el dedo chiquito del pie. Su palabra ha sido y es instrumento para enseñarnos a ver. Y él les dijo, miren, miren, Moisés habló de mí. Y yo no estaba allí, pero probablemente el Señor les dijo, ¿ustedes se acuerdan lo que dice el libro de Números? Cuando habían serpientes por todo el desierto y el Señor le habla a Moisés y le dice a Moisés, levanta un asta en medio del desierto y ponle una serpiente ardiente y todos los que miren el asta no morirán. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted que a lo mejor le tiene miedo hasta los lagartijos y las cucarachas. Que le pique una serpiente ardiente. Si lo primero que uno hace es que se agarra la herida y le dice, me picó, me picó, me picó. O me mira la cucaracha, se me pegó. Pero usted sabe lo que es que uno le quite los ojos de la picadura y que uno mire un asta. ¿Y sabe lo que dijo Jesús en el libro de Juan? Yo soy. Cuando yo soy el asta, yo soy aquello de lo cual Moisés hablaba, de que levanta un asta con una serpiente en el desierto. Y yo soy. Dice la Biblia que Jesús fue hablando con los discípulos y les fue diciendo, mira, desde Moisés y pasó por los profetas. Cuando pasó por los profetas, yo creo que a lo mejor pudo haber pasado por Isaías y les dijo, ¿saben algo? Yo soy el que Isaías decía, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. De dolores yo sé, porque yo no solamente sé de quebranto, yo soy experimentado en quebranto, dice el Señor. Y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Es que la Biblia habla tan claramente de Jesús. En el Antiguo Testamento habla tan claramente de Jesús. El verso 9 de Isaías 53 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque la tumba donde sepultaron a Jesús era de una persona que tenía dinero. Así que entre los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Quizás Jesús les recordó a los discípulos lo que dice el Salmo 22. Todo el mundo conoce el Salmo 23, pero la gente no se da cuenta que uno de los salmos que más habla de Jesús en la Biblia es el Salmo 22. Es un salmo mesiánico extraordinario. Y dice el verso 15 del Salmo 22, se ha secado mi vigor como una teja, dice la Nueva Versión Internacional. Está leyendo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, vamos a leer esta versión, y mi lengua se pegó a mi paladar cuando dijo tengo sed, y me has puesto en el polvo de la muerte. Vamos al próximo verso, el 16. Dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron, en otras palabras, traspasaron mis manos y mis pies. El próximo verso, contar puedo todos mis huesos, porque hasta se le veían. Entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18, repartieron entre sí mis ropas, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y fue el último acto de humillación que hicieron los centuriones y los soldados. En otras palabras, la Biblia hablaba de mí, es lo que le estaba diciendo. La Biblia, el Antiguo Testamento hablaba de mí. Mira, la realidad más importante del mundo es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Usted tiene dos opciones, tratar de ver la vida a través de sus ojos o tratar de ver las cosas como Dios las ve.
Muchas veces lo que miran nuestros ojos no es verdad. Porque está altamente influenciado por nuestros complejos, por nuestros miedos, por nuestros prejuicios. Pero cuando uno ve la Biblia y cuando uno ve las cosas a través de la verdad de las Escrituras, uno ve las cosas tal y como son. Si tú tratas de interpretar lo que tú estás pasando, si usted trata de interpretar lo que usted está pasando a través de su dolor, usted lo que va a ver es un túnel sin fondo, sin salida. Pero cuando usted interpreta lo que usted está pasando a la luz del Señor, usted se va a dar cuenta de que Dios tiene un plan, de que Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Oh, mi amado, lo que el Señor quería era abrirle los ojos y usó la palabra del Señor. Yo quiero terminar ya con este último punto. El Señor quiere abrir tus ojos, no solo para que entiendas las cosas tal y como son, sino para que tú tomes unas decisiones y cambies de dirección. Estas personas iban en una dirección, salían de Jerusalén en el camino hacia Maús, pero dice la Biblia en el verso 33 de Lucas 24 que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban en ellos. Mire, cuando usted tiene una experiencia con Jesucristo, usted cambia de dirección. Dice, volvieron a Jerusalén. Cuando usted tiene una experiencia con el Señor, usted cambia de dirección. La evidencia de que usted tuvo una experiencia con Jesucristo es que usted no sigue en el mismo camino que usted llevaba antes. Es bueno levantar las manos. Es bueno llorar. Pero arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es levantarnos, tomar decisiones y cambiar de dirección. Esta gente tuvo un cambio de planes. Porque cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, hasta los planes. Yo imagino que ellos tienen una agenda en Emmaus. Vámonos de aquí, ya aquí no hay nada que buscar. Tuvieron un encuentro con Jesús y viraron para Jerusalén. Regresaron. Si no hay un cambio de dirección en nuestra vida, no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si seguimos hablando como hablábamos antes, no hubo un encuentro personal con Jesucristo. Si seguimos hablando malo. Mire, hay una idea de que como Dios es un Dios de procesos, uno puede trabajar pecados a largo plazo. Eso no es bíblico. En otras palabras, como Dios conoce mi corazón, yo sigo pecando y sigo buscando del Señor y pecando, y la luz y las tinieblas no pueden ir a la misma vez. Hay que tomar decisiones radicales. Hay que pararse, amarrarse bien el pantalón o la falda y decir, esto en mi vida tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Yo no puedo estar el domingo en el altar y el lunes frente al monitor de la computadora viendo pornografía. Yo no puedo estar el domingo por la mañana alabando a Dios y el lunes por la tarde hablando del prójimo. Yo no puedo estar levantando la voz para adorar al Señor en la iglesia y levantando la voz para intimidar a mi familia. Tiene que haber un cambio de dirección. Si esta gente hubieran seguido de largo para Emaús, lo único que se hubieran quedado es con una experiencia bonita. Pero lo que demuestra, lo que da evidencia de cambio, es que estas personas regresaron y cambiaron la ruta que tenían en la vida. Pero no fueron a cualquier lugar.
Estos no son personas que cogen y se fueron por ahí. No. Ellos sabían a dónde tenían que irse y reportarse. Ellos regresaron. ¿Y a dónde regresaron? Regresaron donde estaban los discípulos, porque carbones con carbones nos calentamos. ¿Usted quiere apagar un barbecue? No tiene que echarle agua. Separe los carbones, que se apagan solos. ¿Usted se quiere enfriar? No tiene que pasar mucho trabajo. Sencillamente sepárese de la iglesia y se va a enfriar poco a poco. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que se está enfriando? Le da lo mismo. Ya ni antes por lo menos pecaba y tenías como un sentimiento de vergüenza delante del Señor. Cuando ya no hay ni vergüenza, no se preocupe cuando usted sienta vergüenza. Preocúpese cuando ya ni la sienta. Les dije que si este iba a ser mi último mensaje, me iba a ir ante la presencia del Señor en paz. Nosotros somos un pueblo diferente, amado. Reuniones ahí donde quiera, el Club de Leones se reúne. Los Boy Scouts se reúnen. Esto es una reunión distinta. A veces pensamos que la santidad es un concepto que tiene que ver con alguna denominación en particular. La santidad es una orden que Dios le ha dado a toda su iglesia. ¿Sabe lo que significa santidad? Es separarse para Dios. Es que esta gente se fueron con los 11 discípulos y los discípulos le hablaban de resurrección y ellos le hablaban de sus experiencias. Eso es lo lindo de la casa del Señor. Háblame de lo que tú has tenido en experiencias de gloria. Yo te voy a hablar de lo que yo he tenido en experiencias de gloria. Dios te ha traído aquí, amado, para sanar tu corazón. Dios te ha traído aquí para que tengas un cambio de dirección. Dios te ha traído aquí para que abras tus ojos y cambies tu dirección. Ahora, ¿cómo usted sabe que están manejando el dolor? Que lo están manejando, y con esto, ahora sí termino. Cuando tú vuelves a recobrar la fe. Cuando tú vuelves a decir, Señor, gracias, yo regreso a Jerusalén. Yo regreso y voy creyendo a lo que tú me has dicho. ¿Cómo yo sé que yo estoy manejando el dolor? Cuando yo me alejo del rol de víctima y me convierto en un sobreviviente y decido decirle al Señor, Señor, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres real, yo sé que no me voy a victimizar, voy a caminar en ti, voy a creerte a ti, voy a decidir caminar, Dios amado, voy a creerte a ti. No entiendo lo que me está pasando. A veces, yo no sé si a lo mejor puedas decir, a lo mejor no tengo ganas ni de ir al trabajo mañana, no tengo ganas, pero yo te voy a creer a ti, me voy a levantar por la mañana, voy a encomendarte a ti mi camino, voy a confiar en ti, yo sé que tú vas a hacer. Y no solo eso, cuando te conviertes en un instrumento de bendición para otras personas. Estas personas, de estar tristes, se convirtieron en un instrumento de bendición aún para los discípulos. Y les decían, mira lo que nos pasó. Cuando tú puedes dejar atrás tu pasado y tú puedes hablar con otras madres de la experiencia que tú has tenido y tú decirle, ten paz, yo sé lo que tú te estás sintiendo. Hoy, yo no sé si Dios ha hablado a tu vida, pero yo quiero recordarte que el Señor quiere que abras tus ojos. Quiero terminar con este texto y que esto sea una buena noticia para ti. Dice Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, usted sabe que si usted ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y vive para Él, el Espíritu de aquel que levantó a Cristo al tercer día vive en usted. Eso es una buena noticia. No sé si le dan ganas de aplaudir al Señor. Dice la Biblia que el que levantó de los muertos, el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora ¿dónde? ¿Dónde habita? Póngase la mano en el pecho y diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Y el que levantó a Jesús me puede levantar a mí. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Antes de que los muchachos canten, viene a mi mente un cántico. Dice: tú me levantarás, aunque no tenga fuerzas, siempre me amarás, a pesar de mi condición. Y en mi angustia te llamaré, porque tú me conoces. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Una vez más. Tú me levantarás, cuando no tenga fuerzas, siempre me amarás, a pesar de mi condición. Y en mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Jesús, eres mi amigo y mi esperanza. Si hoy usted se quiere levantar, si hoy usted dice: no me voy a quedar cabizbajo en el camino de Maús, el Señor está caminando a mi lado y yo no lo había visto. Yo creía que caminaba solo, pero Él estaba a mi lado y yo no lo había visto. Y Él quiere hoy abrir mis ojos para que yo pueda ver que Él siempre estuvo allí. Te quiero presentar al Dios que le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hoy usted se dice: yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, pasa aquí al frente, por favor. Lo que le estoy pidiendo es que usted haga un acto de fe. Señor, yo me levanto en tu nombre, Jesús. Me levanto y cambio de dirección. Cambio de dirección. Te creo a ti. Abre mis ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Dile a la persona que tienes, probablemente si vas a pasar, dile a la persona: con permiso, yo voy a pasar. Yo voy a hacer una declaración delante del Señor. Yo voy a abrir mis ojos. Yo voy a abrir mis ojos. Yo voy a abrir mis ojos. Cierra tus ojitos y comienza a interceder. Habrá alguien que dice: Señor, yo quiero aceptarte a ti como único y exclusivo Salvador. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo te quiero confesar delante de los hombres. Lo quiero hacer públicamente. Probablemente te ofendí públicamente y públicamente te quiero honrar y reconocer. Si es así, te estoy esperando. Si es así, te estoy esperando. Dios es un Dios de oportunidades. El Dios que te ama. El Dios que te dice: aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy.
Oh Señor Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias en esta mañana. Hago un cambio de dirección y me rindo a ti. Todo a Cristo yo voy a entregar. Me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Espíritu Santo, es un momento entre Dios y tú. Es probable que esta mañana el Señor traiga a tu memoria algún asunto que tienes que resolver delante de Él. Y si te estás acordando de lo que te estás acordando en este momento, no es casualidad. Es que Dios te ama y quiere sanar tu corazón. Quiere traer a tu memoria el pecado, quiere traer a tu memoria solo para que tú puedas venir y pedir perdón y decir: Señor, perdóname, Dios. Y que puedas hoy decir conmigo: Señor amado y Dios bueno, nos presentamos delante de ti. Te presento, Dios amado, mi vida. Te presento aquellas áreas en las cuales te ofendí, Dios. Te pido perdón. Señor amado, aclaro mis cuentas contigo. Dios bueno, vengo delante de ti porque tú eres fuente de vida. Señor, tu palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tu palabra dice que tu yugo es fácil, que se ligera tu carga. Hoy, Dios amado y Dios bueno, acepto, Dios amado, aleluya, el perdón que tú nos puedes dar en la cruz del Calvario. Acepto que tú estás vivo y que estás en este lugar, Señor amado y Dios bueno, y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.